cómo se sienten los músculos, los órganos, cómo fluyen nuestras aguas internas, nuestra sangre. Visualizamos cómo andan nuestros pensamientos, nuestra mente. Y respiramos profundo. Cada vez que inhalo, ingresa luz a mi cuerpo, a mi campo. Cada vez que exhalo, saco cualquier tensión, resistencia, control, cansancio. Inhalo vida y exhalo muerte. Cada vez que exhalamos, morimos. Soltamos la vida en cada exhalación. Si queremos aprender a soltar, tenemos que aprender a exhalar con todo. Profundizo en esa respiración. Respiro nuevamente de manera bien profunda. Y llevo mi atención al corazón. Siento como late. Voy a visualizar un tubo de luz que sale de mi corazón hacia la tierra. Me conecta con el centro de la tierra. Regreso por ese tubo a mi corazón y del corazón sale un tubo de luz que me conecta al cosmos, a las estrellas. Y así me convierto en un gran canal que conecta tierra y cielo. Siento cómo la energía fluye por mi canal. Todos mis chakras se acaban de alinear y se han dispuesto en el centro de nuestro centro. Regreso a mi corazón y me quedo ahí. Sintiendo cómo pulsa. Si me cuesta sentirlo, pongo mi manito.
Respiro profundo. Y de mi corazón, que es el cuarto chakra, voy a bajar al primero. Voy a situar ahí una luz de color rojo y voy a imaginar que salen raíces desde ese chakra que empiezan a bajar por mis piernas. Y salen por mis pies. Y me empiezo a conectar a la tierra, a sus diferentes capas. Y ahí, agarrando la tierra con mis raíces, voy a pedir conectar con los 4 elementales. Llamamos al espíritu del agua, al espíritu de la tierra, del fuego y del aire. Pedimos la presencia de estas 4 entidades, de estas 4 fuerzas del plano terrestre, para que nos acompañen y más allá de entender desde la mente, podamos comprender desde el corazón lo que necesitamos para seguir avanzando en nuestro camino. Respiro profundo. Visualizo cómo estos 4 elementales me envuelven, me abrazan. Y voy a ir regresando de a poquito, respirando, dejando que esas presencias nos sigan acompañando. Me encanta hacer esa primera meditación porque sus caritas cambian tanto. El tiro se nota el efecto de una alineación, de una pequeña meditación al tiro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas estas almas viajeras que aparecieron para esta clase. Es una clase cortita, pero intensa, que quise compartir de manera gratuita para abrir este nuevo trabajo que voy a hacer con los elementales. Mi nombre es Joana, para quienes no me conocen, algunos me dicen Luna, por el Instagram. Bueno, yo soy psicóloga de formación, canalizadora de deformación, porque aprendí a canalizar energía y desde ahí hice todo un proceso de construcción de todo lo que había aprendido dentro de la academia. Llevo muchos años también explorando la danza y ahora estoy full también metida con las artes.
Entonces, desde ese lugar les cuento también quién soy, porque las clases que yo hago, si bien tengo todo este componente de la academia, todo lo que yo hago es puramente intuitivo. Entonces acá no van a encontrar una clase como con contenidos y casi el libro. Sí, sé de libros, y generalmente los comparto, pero no va por ese lado. Va por un lado de verdad de conectar con el espíritu de las cosas, de todo lo que hay en este plano. Y desde ahí me paro a compartirles todo esto. De hecho, súper honestamente, yo empecé a trabajar con los elementales porque metiéndome en este mundo, el espíritu de los elementales me empezó a hablar mucho. De hecho, hay aquí para un par de personas que creo que tomaron el curso de los elementales que hice la primera vez, que fue hace como 3 años. Que yo recién estaba aprendiendo a trabajar con ellos y que decidí hacer ese curso porque ya estaba loca, llevaba así como 3, 4 semanas en que despertaba en las noches soñando con los elementales y como que me hablaban y era como que querían ayuda, ayuda, ayuda. Y un día ya, como que una profe me dijo, Joana, habla con esos espíritus y pregúntale qué quieren, porque si no, no te van a dejar dormir. Y claro, ahí llegamos como al acuerdo de que yo hacía el curso y ellos me dejaban dormir en paz. Y efectivamente después de eso pude seguir durmiendo bien. Entonces ahí hice un curso donde compartía mucho sobre los elementales y ahora volví a sentir el llamado, sentí de nuevo esta presencia del espíritu de la tierra, queriendo empezar a trabajar desde ciertos lugares para poder conectar y entender de qué se trata. Entonces desde ahí saqué esto del ciclo elemental. Entonces, esta clase es como la clase introductoria, cosa de que puedan tener estas herramientas y si alguien se anima a sumarse al ciclo, pueda sumarse al ciclo también. Y sepa también de qué se trata, porque hay mucha gente que me ha preguntado, ¿y de qué se trata el ciclo elemental? Entonces acá lo vamos a entender. ¿Ya? Entonces, desde ahí va a ser lo que vamos a ver hoy día. Y vamos a empezar, bueno, voy a yo a hablar un rato todas las cosas que tengo aquí como ordenaditas para compartirles y después la idea es que vayamos abriendo micrófono y vayamos hablando. Yo creo que esta clase se va a alargar un poco, pero la idea de las clases de ciclo elemental, desde ya aviso, es de 1 hora, porque por el tiempo y donde las dejé enmarcadas va a durar eso. Hoy día yo creo que podemos relajarnos y hablar un poquito más. Elementales. ¿Qué vendría siendo el elemental? El elemental en sí, desde mi perspectiva y como yo lo he aprendido, es un espíritu del plano terrestre. Como pudimos ver en la alineación principal, vimos que tenemos el corazón, conectamos hacia abajo y conectamos hacia arriba. Entonces tenemos espíritus del plano terrestre y tenemos espíritus del plano del cielo. En el plano del cielo tenemos los maestros, los arcángeles, los guías, seres de otras estrellas, etc. Eso tendríamos en el plano de arriba. Entonces hoy día vamos a ver plano hacia abajo. Y ahí tenemos los espíritus de la tierra. ¿Ya? Dentro del mundo en el que estamos, tenemos el mundo tangible, que es lo que vemos y lo que hemos aprendido toda la vida a manejar. Pero también tenemos un mundo invisible, que es el que crea este mundo. ¿Ya? Desde la visión en la que yo trabajo y siempre comparto en las clases, es de entender que esta visualización que tenemos, que parece súper real, y es como, oh, sí, súper real, en verdad es la mentira. Es como la proyección del PPT cuando estamos haciendo una presentación en PowerPoint. Ya, como que la proyección es esto. Entonces, hay un mundo invisible donde se crea esa proyección, que vendría siendo el programa, por ejemplo, en el que lo hacemos en el computador. Entonces, en ese programa trabajan los espíritus. Trabaja nuestro espíritu, trabajan los espíritus del cielo y también los de la tierra, que son los que vamos a ver hoy día. Entonces, el elemental sería un espíritu del plano terrestre. ¿Ya? Dentro de esos espíritus, ancestralmente, desde hace muchos miles de años, se habla de que están presentes 4. Y a veces hay quienes hablan de un 5. Pero hoy vamos a hablar particularmente de los 4 básicos, que son los que vamos a tener en el ciclo elemental. Sería el agua, y que aquí, si queremos hablar de seres, porque claro, pasa que cuando hablamos de elementales, mucha gente al tiro lo asocia a las hadas y todas esas cosas. Entonces, ¿qué viene siendo esto? ¿Existe realmente la hada? ¿Existe realmente la ondina? ¿Existe realmente la salamandra? Yo en un momento, yo debo decir, yo me dedico a esto, pero yo tengo todo el escepticismo de la vida dentro de este ser, completamente. De hecho, cuando empecé me cuestionaba todo y yo decía, de verdad, esto es chanta, así como que no existe. Y yo empecé a meterme en este mundo a punta porque yo tengo como una mente media científica en mi cabeza, entonces para mí es real lo que yo a través de mi experiencia he podido corroborar que existe. Yo no me creo lo de los libros.
¿ya? Entonces, o no me creo lo que me cuentan. Si para mí me pasó, yo lo viví con mi experiencia, existe. Entonces, claro, yo empecé a trabajar mucho con la canalización porque me llamó, algo dentro me hizo hacerlo, y al empezar a hacerlo, empecé a conectar realmente con todos estos espíritus y al mismo tiempo viviendo comprobaciones en la materia. Y eso me hizo creer en todo esto. No fue que a mí me dijeran y yo así empecé a creer, sino que hubo ahí comprobaciones constantes para hacerlo. Entonces, desde ese lugar, para mí por mucho tiempo fue como, ya, el agua tiene las ondinas, el aire tiene las hadas, la tierra tiene los duendes y el fuego tiene las salamandras. Son como los seres más importantes de cada elemental. Y yo decía, ya, ¿y dónde los veo? ¿Cómo los veo? Porque yo generalmente canalizo y a mí me llega la información clara. Entonces era, ¿cómo aparecen? ¿Dónde están? Y cuando estaba preparando esta clase me puse como a reflexionar respecto a eso. Y pasa que una persona que está muy dañada y que es, bueno, todos acá somos hijos, hijas del patriarcado, lamentablemente, entonces tenemos desde ahí una carga del plano mental y rígido muy fuerte. Entonces, si una persona no pasa por un proceso de sanación en el cual se equilibre esa energía masculina, ese patriarcado interno, y se vaya sanando, es muy poco probable que pueda conectar con estos elementales desde esa presencia física o de poder verlos como una ondina, una salamandra, un duende o una hada. Entonces, si yo no hago ese proceso y llego y miro, es como, no hay nada. Pero para una persona que ha logrado conectarse con su espíritu, que ha logrado sanar ese equilibrio de las energías femenina y masculina interno, cuando mire, sí lo va a ver. Se trata de eso. Entonces, si yo tengo dentro de mí la fantasía, la idea, el impulso de que quiero poder verlos, tengo que hacer ese trabajo de equilibrio interno para poder abrirme ese espacio. Yo hace unos años veía y no veía nada. Y ahora veo y de verdad veo al ser. Y se nota que hay algo que baila, que se nota que está un ser ahí. Es muy bonito, pero me lo ha permitido eso, la visión de verme a mí misma distinta y de poder equilibrar. Entonces, estos elementales están, de alguna forma, cuando uno ve el fuego, por ejemplo, se ve un ser que está ahí moviéndose y es el que va construyendo todo eso. Y lo mismo en el agua, y lo mismo en el aire. Me acordé de la hija de una amiga que ella dice que ve las hadas, pues dice que, oh, veo una hadita que está brillando por aquí y por acá. Yo la verdad es que nunca he estado cerca de ella cuando dice que las ve, y yo tampoco, las hadas, que te voy a decir que nunca las he visto así como tan claras. Las he visto en las flores, pero no brillando como dice ella que las ve. Y desde aquí yo sobre todo les planteo, sobre todo si terminaron conectadas en esta clase conmigo, es que se pregunten si cuando eran chicos, chicas, cuando tenían quizás 4 o 5 años, veían alguna cosa. Y le pregunten a mamá, a papá, con quienes se criaron, si ustedes decían ver cosas, porque los niños, cuando somos pequeños y todavía no tenemos esta carga al patriarcado que generalmente nos llega con todo en el colegio, podemos verlo. Y yo recuerdo que mi mamá me retaba cuando era chica porque hablaba con otros seres, que ahora volvió a hablar con ellos, pero claro, en ese momento no, mi mamá no entendía, mi mamá se entendía, pero no sabía cómo manejarlo, porque mi mamá también siempre, hija de bruja, por eso salía así. Pero como que revisen ahí, porque probablemente si están acá, fueron de los que tenían 8.000 amigos imaginarios, así como la tribu de amigos imaginarios en la casa, y nunca fueron amigos imaginarios, pueden haber sido todos estos seres. ¿Ya? Así que ahí revisen. Yo les dije que yo no era una psicóloga convencional, porque la psicóloga convencional no te dice eso. Ya. Esos serían los elementales: agua, fuego, tierra, aire. Y tenemos estos seres que ahí podemos ir abriéndonos a la experiencia de descubrirlos. Yo espero ver una hada así como brillan, como lo dice la hija de mi amiga, porque debe ser hermoso. Acá es súper importante entender un principio universal. Hay principios universales que nosotros tenemos que estudiar si queremos dedicarnos a cualquier línea espiritual, si yo quiero entender cómo funciona el universo. Y ese es un libro así como para tenerlo debajo de la almohada, quien quiera estudiarlo, que es el Kybalión. Es cortito, está en internet, revíselo. Lo voy a escribir porque se escribe extraño, para que no lo cache. Y ahí están los principios universales de cómo funciona todo esto que yo les estoy explicando. Y hay un principio que dice, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro.
¿ya? Y esa es la base para entender también esto de los elementales. Que de hecho cuando yo empecé a estudiarlos como que no entendía, así como cómo la llamita de fuego está dentro mío. No entendía. Pero claro, es como entender que es el símbolo de cómo está dentro. Entonces, estos 4 elementales están dentro de nuestro cuerpo también, dentro de nuestro ser, nos componen. Y por eso es súper interesante aprender a conectarse con estos espíritus, porque yo cuando me conecto con estos espíritus, puedo empezar a entenderme a mí en el interior. Y al yo poder entenderme internamente, puedo también entender mejor cómo funciona la Tierra. Cuando yo me conecto con los elementales, tomo más conciencia con el ecosistema, de cómo cuidarlo. Una persona que, por ejemplo, no tiene conciencia en cómo trata a los animales, o una persona que tiene la cagada, sobre la expresión, dentro de su ser con los elementales. Porque no puede ser sensible a un mundo que está hecho de espíritus, aunque no queramos entenderlo y verlo, cuando tampoco puede tomar conciencia y está claro de los espíritus que tiene dentro y cómo se movilizan. Entonces, ¿por qué aprender a equilibrarnos y conectarnos con los elementales? Para poder en lo externo tomar conciencia de cómo tratamos al planeta y en lo interno para entenderme yo y poder yo equilibrarme. Si yo estoy equilibrada adentro, puedo equilibrarme en mi conducta hacia afuera. Entonces aquí es súper importante ir entendiendo que son espíritus, son fuerzas gigantes, así como grandes, o sea, nosotros somos así una cosita al lado del elemental del agua, el elemental del fuego, o sea, vean el mar nomás, que yo creo que es una de las fuerzas más potentes y claras que podemos ver, o el fuego. El fin de semana que estuve con las chicas, estuvimos full conectadas con el fuego y nosotros decíamos, cualquier cosa que tires al fuego, te hace mierda, así como que nada, pones tu mano, chao, como que no aguanta nada, es una fuerza pero tan potente. Entonces son fuerzas muy, muy grandes que habitan dentro de nosotros, que están afuera, y son espíritus que están ahí esperando a que nosotros podamos comunicarnos con ellos de alguna manera y a poder trabajar con ellos. Desde ese lugar hay que entender que todo lo que tiene espíritu acá en la tierra, todo lo que tiene una conciencia espiritual, siempre va a ayudar a que los otros espíritus estén bien. Y en este sentido uno puede decirle a los elementales que quiero ayuda en cierta cosa. Por ejemplo, el fin de semana que yo estuve muy conectada al fuego, todo el rato lo que estuve haciendo fue dándole alimento. ¿Cómo se alimenta el fuego? Con tabaco. Ancestralmente se dice que el tabaco es lo que más ayuda a que el fuego como que se vaya nutriendo y a poder conversar con él. Entonces uno toma un piñisquito de tabaco, le da un rezo o un mensaje o lo que tú sientas que tenga que decirle y se lo echas al fuego y se alimenta. Y es heavy cómo cambia el fuego cuando uno hace eso. Por ejemplo, si un fuego no se está encendiendo y tú lo alimentas con tabaco, se te va a encender al tiro. Y desde ahí, entre más tú estés conectada a tu interior, a tu fuego interno, cuando tú le rezas al fuego, el fuego con más fuerza lo va a recibir. Y así mismo con todos los elementales. Yo puedo comunicarme, siempre es con intercambio. Ahí es donde nace la ofrenda. Yo le entrego algo al espíritu de tal elemental para poder comunicarme, para poder pedir la ayuda de alguna manera y recibir de ida y de vuelta. Entonces, por ejemplo, al agua yo le ofrendo cristales cuando puedo. Voy a la playa y dejo un cristal. A la tierra le ofrendo semillas. Y al aire le ofrendo el canto. Entonces uno ahí puede ir encontrando diferentes cosas que te permitan ir interactuando con el elemental. Ahora, para mí la verdad es que mi elemental por excelencia es el aire. Más buena para hablar imposible. Entonces ese sí o sí es el mío. Y aquí, durante lo que sigue de clase, trate de observar cuál es su elemental. A veces tenemos más de uno, que es como el que sale así naturalmente. A veces uno, vaya viendo porque uno tenemos generalmente que se nos arranca, a mí por ejemplo se me arranca el del aire y el que he tenido que aprender a equilibrar, para poder ir escuchando a los otros también. ¿Ya? Desde ese lugar, entendiendo que son fuerzas muy poderosas, es importante, si ustedes quieren, porque, insisto, si están acá, hay un impulso dentro de ustedes, incluso porque yo creo que más de alguien está aquí así como, una clase gratis, hoy siempre quería hacer el evento, le voy a meter. Ya, también sé que hay gente acá que está de verdad en un camino espiritual hace rato. Entonces, para el que viene así como jugando, porque parece que me tinca la clase y es gratis, voy a aprovechar,
entienda que si está acá es porque tiene un llamado espiritual a conectar con esto. Y cuando uno está trabajando con espíritu y con fuerzas tan grandes como los elementales, o guardianes de territorio, por ejemplo, no sé, los pumas, los osos, que son parte de territorios animales, es importante entender que sus espíritus son gigantes, son muy potentes. Entonces, desde ahí, entrar con la humildad de pedir ayuda, de decir, oye, yo soy pequeñita al lado tuyo, por favor, ayúdame, así como de verdad desde ese lugar, porque pueden ser potentes, o sea, ya vemos que puede generar un fuego, ya hemos visto los tremendos incendios en nuestro país, entonces, como desde ese lugar entender que son tan grandes y uno tiene que entrar desde esa humildad, decir, quiero tu ayuda y también generar ese intercambio como para no quedar en deuda, porque todo en el universo siempre está en este dar y recibir, y es de ir como conteniendo y siendo consciente del intercambio constante, con harto respeto y amor, siento yo. Los elementales en sí, si uno quiere como seguir en un trabajo espiritual con ellos, yo recomiendo mucho hacer un altar donde uno pueda como simbolizar el elemental. Hay muchas formas que hablan como de como formas muy específicas, que el norte, el sur, el este, bla, 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 y que depende en qué parte del planeta es distinto. Yo más que darles como todas esas técnicas que siento que son a veces muy rígidas y sobre todo para la gente que está recién metiéndose y conectando con lo espiritual, como que entra ahí lo estoy haciendo mal, no va a funcionar, da igual. Puede poner, yo recomiendo poner un pañito pequeño, algo como para delimitar un espacio, y ponga encima 4 cositas que tengan que ver con el elemental. Un vasito de agua, puede ser un frasquito pequeñito con unas gotitas de agua, una semillita, una plantita, un cristal, puede ser un incienso, para el aire o ¿cómo se llama? Un instrumento musical, ¿cuál me falta? Para el fuego una velita, o tabaco, ya que el tabaco alimentamos al fueguito con eso. Entonces busquen diferentes cositas y háganse un mini altar. Y eso al ponerlo, ustedes dicen, pongo esto para llamar al elemental del agua, pongo esto. Porque el altar, ¿qué es? Como una tecnología física que yo creo en esta dimensión terrestre para poder llamar al espíritu y anclarlo ahí. Entonces, como que el espíritu entra por ahí y ¡pum! Te habla y se conecta contigo porque tú intencionaste que esa fuera como su antena parabólica para que pudiera conectar. Entonces, si ustedes quieren poder abrirse a la conexión con el elemental, tráiganlo. Y si en ese altar ustedes quieren poner, no sé, un anillo que es especial, un péndulo con el que trabajan, sus cartitas, o quizás, no sé, se dedican a escribir y tienen un lápiz regalón, pueden ponerlo ahí. Y eso hace que todo lo que usted vaya poniendo vaya energizándose con toda esta energía que vienen de los espíritus llegando a ese lugar. También pueden poner fotos de ancestros, ahí ya vayan ustedes sintiendo qué es lo que tienen que ir poniendo. Yo me acuerdo que en la casa que tuve de mis papás, en la pieza de allá tenía un altar gigante y todo así como regalo que me daba alguien, ¡pum! ¡Pum! Estaba pero así poderoso. Y en las casas que tenía ahora sola, que la que tuve en Cerro Alegre antes de irme a Perú, me acuerdo que tenía como 4 altares. Locas, y en cada pieza había un altar. Así como con diferentes cositas y altares a diferentes cosas, ahí uno puede ir abriendo. Pero el altar es eso, algo físico donde yo pongo diferentes objetos o símbolos que me ayudan a invocar y a conectar, a enchufar eh, la energía de diferentes espíritus que me pueden ayudar o colaborar y puedo trabajar con ellos en diferentes cosas que yo quiero. Los elementales dentro de mí. Y aquí es cuando ya nos metemos en lo que es el ciclo elemental, que es lo que yo quiero compartirles de ahora en adelante. Porque mi idea, voy a ver cómo va este mes, es que el siguiente mes volvamos a hacer otro ciclo elemental y el siguiente otro ciclo elemental, al menos que se acabe el mundo, porque como estamos no sabemos qué pueden pasar los siguientes meses, pero ese es el plan, ir viendo mes a mes si podemos seguir repitiendo los ciclos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del elemental agua, tiene que ver con todo lo que fluye, con las emociones. Con todas mis emociones, mis agüitas internas. Y aquí yo les recomiendo que vayan observando
cómo ustedes se sienten con el agua, cómo fluye dentro de ustedes. O sea, ¿de realmente fluyen o tienen represas y congelan el agua y lo cristalizan, lo ponen ahí como muy, muy rígido y no puede avanzar? Y yo les recomiendo que vean como el reflejo, como es adentro y afuera. Si el agua dentro de mí tiene conflictos para moverse, es muy probable que en su entorno cercano eh, en su entorno cercano algo pase con el agua. Por ejemplo, para mí el agua es un elemental que hay, por eso le voy a dejar ofrendita al mar y todo el tema. Y yo, casa que llego, casa que se me tapa el lavaplato, siempre. Y de hecho este año he estado como en 5 o 6 casas y en las 5 o 6 casas se me ha tapado el lavaplato. Y digo, ¿en serio, Johanna, no aprendes a gestionar tus emociones todavía? Y de hecho, este último departamento en el que estoy ahora se me tapó todo, así el baño, la tina, todo, y dije, ya, Dios mío, no hay caso, no hay caso. Y me acuerdo que en una terapia que hicimos hace tiempo de la sanación alquímica, una chica, bueno, en verdad fue la Jamie, la voy a dejar muy clara, la Jamie que trabajaba conmigo en la Lunadoria, le explotaron cañerías en la casa. Y ella estaba con un tema de las emociones que no la dejaba fluir muy cuático, y no solamente a ella, sino que a todas las que estábamos en el grupo nos pasó algo con el agua. Entonces, observen cómo se mueven las agüitas dentro de su casa, en sus interiores, cosas que le pueden haber pasado con el agua, porque eso les puede dar información de cómo están sus aguas internas. Porque sobre todo el agua, que es toda la información de las emociones que hay inconscientes, muchas veces no nos damos cuenta cómo fluyen o no fluyen, ¿ya? Para que puedan revisar. El aire vendría siendo el pensamiento y la palabra. Y en sí es la estructura, porque el pensamiento lo que hace es darle estructura a las cosas. Y yo algo que he aprendido del aire es que, bueno, yo soy muy aire para mis cosas, tengo montones de signos de aire en mi carta natal, pues hablo tanto. Pero claro, pasa mucho que cuando el aire está desequilibrado, como ya vimos, claro, el agua puede generar estos temas de inundaciones, de explosiones, eso es como la lógica del agua cuando está desequilibrada. Cuando el aire está desequilibrado puede generar tanta mente que impide que el agua fluya. Ahí está como se empiezan a vincular. Pero si uno ve el elemental así como en la naturaleza, así como moviéndose el aire, cuando ya lo vemos como viento, el viento fluye. De hecho, el otro día que hubo esto acá en Valparaíso, hubo mucho viento. Yo estoy viviendo en un 8º piso y esta cuestión es una gelatina de edificio, se mueve con nada, y se movía con el viento. Yo sentía que se movía, no estaba yo ahí dando vueltas en mi cabeza, pero sentía el viento tan cuático y decía que brígido porque no se estanca. Cuando el elemental está en su fuerza, fluye y fluye como el agua. Entonces aquí revisar cómo es mi vínculo con mis pensamientos, con mi aire. ¿Fluye o está todo el rato cerrando? De hecho, yo creo que si lo pensamos, el aire es el elemental en el que la gran mayoría de las personas se encuentra más y es como más normal verlo. Las aguas como que las evitamos. En el caso de la tierra, al menos que te dediques, hayas elegido como dentro de quizás de tu profesión o a lo que te dedicas, algo que ocupe tu cuerpo, en general uno deja de lado. La tierra sería el cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo, involucra cuerpo físico, involucra el movimiento de este cuerpo, e involucra también la alimentación. Ahí, desde cierto lugar también entra la alimentación un poco, porque la alimentación puede ser también vista un poco como agua, ahí vamos viendo que no está completamente, es un componente, pero también están ahí vinculadas. Cuando la Tierra está en desequilibrio, a mí me va a costar materializar. Hay una serie, Avatar, la película y la serie, que yo siento que es, pero para aprender esto, y a mí me encantaba, la vi varias veces, la película sobre todo es maravillosa. Sobre todo esto de que ahí hay maestros que se dedican a conectar con cada elemental. Y de hecho uno debería ser como Avatar, uno debería pasar, hoy digo esto como que mi corazón salta, digo, me encanta esa serie, uno debería pasar como Avatar por el manejo de todos los elementales.
De hecho, yo, por ejemplo, cuando me metí a trabajar, así como a trabajar mi cuerpo y a conectarme full con la danza y todo eso, dije, ya, este es mi momento de elemental tierra, porque el aire ya lo manejo, el agua ya ahí estamos dándole, pero ahora me toca con la tierra. Entonces ahí, por ejemplo, empecé a meterme a todas las clases de danza que encontré porque necesitaba aprender a trabajar ese elemental. Entonces uno como ellos, como esos maestros de esa película, de esa serie, para quien quiera verla yo la recomiendo mucho, es empezar a conectarse con el elemental para poder manejarlo. Porque si yo manejo el elemental dentro de mí, o sea que yo manejo mi cuerpo, sé moverme, voy a saber manejar el elemental también afuera para que salga y para construir. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, darle rienda a un proyecto creativo y ay, en mi cabeza es maravilloso, así todo un éxito, pero trato de sacarlo así como a la materia y nunca fue, me quedo pegada, no avanzo, así como que abundancia cero. Eso es porque no tengo esta conexión con la materia. Y yo para poder darme cuenta de los procesos que necesito llevar a cabo para sacar hacia adelante un proyecto, primero tengo que aprender a entender cuáles son los tiempos de mi cuerpo. Porque mi tierra es muy probable que vaya a ser distinta a la tierra de otro. Entonces tengo que primero dominar mi tierra interna para poder dominar el elemental y sacarlo hacia afuera. Y el último elemental sería el fuego, que correspondería a nuestro espíritu. Amado fuego, yo lo amo muchísimo, 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 muchísimo. De hecho, extraño no aprender fueguito todos los días. Ya con las chicas tuvimos full fuego. Yo le recomiendo mucho que si quiere aprender a conectar con el fuego, así como que full hagan fogatas. Si tiene una salamandra o si tiene la posibilidad en algún momento de moverse a un lugar donde pueda prender fueguito así constantemente, desafíese a hacer el fuego. Generalmente la persona que no tiene conexión con su espíritu va a estar 2 horas tratando de prender el fuego y no da el caso, aunque tenga todos los implementos bien por haber, no va a poder. Pero si tú te conectas con lo tuyo, de hecho yo me acuerdo que los días que estuvimos con las chicas, como que me tiraron en un momento a mí, ya te toca. Y yo sí me senté frente a la madera y dije, no, hoy día no hay caso, no lo voy a aprender porque estoy súper desenchufada de mí. Y ni siquiera, así como que lo intenté un poquito y dije, no, esta cuestión no funciona. Adiós, chiquillas, una, dos, tres. Y el otro día fui y miré y dije, sí, sentí mi fueguito dentro. Y dije, hoy día sí, ¡puf! Al tiro. Y dije, ahí está. Porque tiene que ver con esa conexión interna, con sentir el espíritu dentro de ti. El espíritu dentro de ti es la chispa que te lleva a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, la gente que, ay, no, es que me da paja hacer esto, que me da lata, no tengo ganas, es gente que no tiene el fuego, porque el espíritu siempre tiene ganas de moverse, de hacer, de emprender, de salir, como que es como... De hecho, yo aquí siempre digo, busquen a una persona que es Aries. Hoy los Aries, así como que son fuego. Y hablan y saltan y se mueven y no se quedan quietos. Y generalmente los que son Aries, por naturaleza, así como porque si no, yo siento que se matan, terminan así como siendo bailarines, deportistas, acróbatas, porque tienen que estar de cabeza, parados, haciendo alguna cuestión, porque si no, en verdad, el fuego los quema, necesitan sacarlo. Generalmente si no hacen algo así, terminan como para mal camino en algún otro lado, porque el fuego necesitan poder expresarlo. Entonces ahí yo veo también, observen qué pasa con su fuego. ¿Está presente? ¿Está ausente? ¿Por dónde está? El mío estuvo atrapado por mucho tiempo. Y con terapia y muchas otras cosas, apareció. Y ahora lo siento muy, muy claramente. Yo siento que cuando revisamos los elementales así, puede ser una muy buena opción ver cuál está equilibrado, cuál está desequilibrado, cuál genera conflicto, para poder entenderme y desde ahí ir viendo qué necesito más, porque la idea es que estén así como parejitos, que puedan como conversar, que no se coma uno al otro. Yo siento que, por ejemplo, mi aire a veces se come al otro. Como esa sensación de que se los come porque no le da espacio a que se expresen los otros. Así como que no siento las emociones, no siento mi fuego interno, mi cuerpo se paraliza, me pongo rígida. Entonces, al contrario, también hay gente, por ejemplo, que el cuerpo se les pone muy rígido y como que no sienten nada más de los otros elementales. La tierra es la que se pone potente. Entonces ahí tengo que ir observando. Dentro de esa observación de los elementales también puede ser una muy buena opción estudiar la carta natal y cachar ahí cuáles son los signos que uno más tiene.
ahí podemos ir como observar. Por ejemplo, en mi carta, voy a hablar así como desde mi lugar, tengo mucho aire, mucha tierra y tengo casas de fuego. El agua, otra vez, es como el que está más complejo siempre. Entonces ahí uno puede cachar, a partir de la información que sale ahí, cómo entenderlo. Sobre todo si quieren como una ayudita extra, porque claro, acá yo les planteo la autoobservación, pero a veces uno también se engaña, entonces eso puede ser una muy buena opción desde afuera. Esos serían los 4 elementales que les comparto para que puedan ir observando. Entonces lo que vamos a hacer en los ciclos elementales, que quiero empezar a hacer desde este mes, es que una clase vamos a dedicar a cada elemental. No me acuerdo cuáles son los que había propuesto para esta clase. A ver, déjenme buscarlo. No lo encuentro. Por ejemplo, para este mes, la idea es que trabajemos en la tierra del cuerpo, pero asociado al territorio, para entender qué es lo importante que es el territorio. En el aire, la mente a partir de las estructuras mentales, que son cómo funcionan, como para empezar a entender el elemental ya adentro. A nivel de emociones, la sombra, cómo las aguas pueden influir en los vínculos, que siento que eso es un tema igual, como que ahí a veces no entendemos cómo funcionan. Y lo último, en el fuego, cómo conectar con el deseo, así saber cuál es el deseo, cómo se siente, entrar a hablar como en ese plano. Y ampliar también el deseo, porque a veces se cree que el deseo solamente es el deseo sexual. Y bueno, en sí todo el deseo es sexual, pero es como entender la manifestación de eso en todo lo amplio que es. Entonces esa va a ser la idea, que cada mes podamos ir viendo una temática que yo voy a plantear para ver ese elemental desde diferentes enfoques. Porque claro, por ejemplo, desde la Tierra podemos verlo desde el plano terrestre, desde el territorio, desde el cuerpo, desde el proceso de materialización. Hay tantas formas de entenderlo. Y como el trabajo que hacemos acá siempre es invocando al espíritu, la idea es que al hablar de esto, conversarlo, eso también se vaya movilizando dentro. Nosotros cuando hablamos, conversamos, escuchamos sobre un tema, eso se activa en el campo y hace que se vaya tomando conciencia, se vaya movilizando y se vaya reequilibrando. Entonces, probablemente ustedes estos días que vienen después van a estar así como aire, tierra, fuego, y van a empezar a conectar todo, van a empezar a hacer clic. Entonces todo eso ya implica una reequilibrio, como que ya se reequilibran un poquito al escuchar todo esto, porque va a generar un movimiento. Entonces, semana a semana, trabajando elemental por elemental, va a ir generando que se reequilibre en el mes todo nuestro ser y podamos ir entendiendo diferentes cosas. Así que esa es la propuesta, un viajecito a través de los elementales para poder ir entendiéndonos mejor e ir generando también estos reequilibrios a partir de todos los niveles. ¿Por qué siento yo que es importante esto? ¿Y cuál es el objetivo? Así como, ¿por qué los espíritus de la Tierra me dicen, Joana, haz esto? De hecho, fue muy chistoso porque yo hice esta cuestión, lo armé todo, y antes de ayer veo así el formulario y había 4 inscritos. Yo veo la cuestión, me conecto astralmente y digo, a ver, no me hicieron sacar esto y hay 4 inscritos, ¿qué pasó con la gente? Ya, deja la cuestión tirada, lo reviso ayer, 90 personas de una, y yo dije, oh, ahí está el trabajo. Porque claro, no tiene que ver con que yo convoque, sino que yo seguí una indicación y ya el resto lo están haciendo los espíritus. Y esa es la idea, que podamos conectar muy a nivel espiritual con ellos para que puedan irse moviendo todas las cosas que tengan que moverse. Ellos me pidieron esto porque una de las cosas que es importante trabajar como humanos es el aprender a ser humanos, el aprender a estar aquí en la Tierra. Y aprender acá a estar en la Tierra es aprender a entender estos espíritus como están dentro de mí, para poder equilibrarme, porque si estos elementales no se equilibran dentro, yo no logro escuchar el espíritu. Y el espíritu es el que a mí me guía. Si yo no escucho mi espíritu, yo no sé para dónde ir. Por ejemplo, la gente que anda perdida, así como, oh, es que yo no sé por qué estoy haciendo esto, no sé qué quiero en la vida, o no puedo conseguir esto, no sé bien qué quiero, es porque no logra escuchar su espíritu. ¿Y por qué no logra escuchar su espíritu? Porque todos los otros elementales están bloqueando la salida. Entonces yo tengo que reequilibrar todo para que el fuego pueda aparecer. Entonces, la idea de este ciclo es poder aportar a que cada persona pueda reequilibrarse para que se conecte a su espíritu y pueda vivir una vida que realmente vaya conectada a lo más profundo que tiene dentro. Y eso, escuchar al espíritu y permitir que el espíritu aparezca, es lo que trae el gozo, que no es el placer,
porque el placer es simplemente esto que se siente en el cuerpo. El gozo es cuando todas nuestras partes están tan bien encajadas que siento una dicha pero tan profunda que lamentablemente pocas personas logran acceder a ella hoy en día porque está este desequilibrio. Entonces, la idea es poder acceder a eso y desde ese lugar poder conectar con ese gozo y honrar el deseo, honrar lo que nuestro espíritu quiere y crear desde ese lugar, porque lo que nos trae todo el malestar, los conflictos, las enfermedades, es no honrar el deseo, es no escuchar el espíritu. Cuando yo escucho mi espíritu, todo eso desaparece y se abren los caminos sobre todo. Eso pues, eso sería todo lo que quería compartirles hoy a partir de los elementales y contarles igual de qué se iba a tratar este ciclo que vamos a empezar la otra semana. Abro preguntas, micrófonos, pregunten, consulten, comenten, desahóguense, reclamen, todo lo que quieran. Liberen sus elementales. El martes empieza el ciclo de elementales. Va a ser todos los martes de 9 a 10 de la noche, porque a las 10 empiezo otra terapia, entonces tiene que ser justo hasta las 10. Si no lo hacía así, no me iba a permitir hacerlo de 1 hora, porque yo siempre me alargo. Leandro, te veo con tu dedito ahí pidiendo palabras. Hola a todos. Consulta. ¿En dónde yo puedo buscar para el tema de conocer mejor mi carta natal? ¿Hay alguna página, algo así? ¿O simplemente googleando y buscar y escuchar? Mira, hay infinitas páginas. La que yo amo, así pero mucho, es astro.com. ¿Ya? Sí, hoy se me pegó justo tu astro.com. Mira, ahí la Reisa lo estaba compartiendo en el chat. Yo siento que para mí es la más clara. De hecho, a mí me muestran otra carta y yo no entiendo nada. Estoy tan acostumbrada a esa. Muchas gracias. Oye, y yo igual tengo un video en YouTube que te lo podría enviar, háblame y yo te lo mando, donde explico cómo buscarla, así como para que entendáis, pero sobre todo cuando uno la primera vez lo ve, no entendís ni una cuestión. Entonces ahí como con esas indicaciones puede que entendáis. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Acá. Yo tengo una consulta. Yare, ¿cierto? Sí. Dime. Lo que pasa es que escuché que estabas diciendo como que habían elementales asociados a puntos cardinales. Sí, pero A mí me cambian pasa, ¿sí? dependiendo del lugar, sí. Porque a mí me pasa que, no sé, pues tengo como cierta, como no rechazo, pero por ejemplo al norte, o me resuena mucho el sur y el oeste me da miedo. Tengo como sensaciones, depende al punto cardinal. No sé si va asociado como a cuánta afinidad tengo con cada elemental, pero claro, como van cambiando. Puede estar asociado, el tema, mira, yo voy a ser súper honesta, no me sé los puntos de ver, así como de memoria, porque como cambia, y la verdad es que yo no soy tan ñoña como aprenderme las cuestiones así de memoria, soy súper honesta en ese sentido, y no me lo sé, pero lo más probable es que sí. Ahora, lo que sí que cuando me lo dices, se me viene a la cabeza de que generalmente como el norte-sur, tiene que ver mucho con culturas ancestrales. Entonces, si tú ya tienes como esta sensación, a lo mejor tú deberías estudiar este tipo de cosas, como de conectarte con culturas más ancestrales, ver qué pasa, cómo funcionan las ruedas de medicina, que tienen que ver con el norte, el sur, todo eso, porque a lo mejor tienes ahí un trabajo que hacer en ese lugar. Porque a no cualquier, de hecho yo vi aquí, dijiste y varios pusieron cara como de, oh, qué extraño, porque claro, a no todo el mundo le pasa eso. ¿En serio? Te pasa a ti, debe ser porque tú tienes un llamado a conectarte con ese lugar. Por eso te digo, por ejemplo, yo no me sé eso de memoria porque a mí no me llama que bruto la atención, po. Si yo lo que me Claro. gusta, yo lo retengo. Pero eso no lo he retenido porque en verdad a mí no me resuena meterme a trabajar en ese espacio. Entiendo. Yo sobre todo te diría que estudies y busca información sobre la rueda de medicina. Eso te puede ayudar como a entenderla. Mm. Hay que Yo entender. tenía una preguntita. Ay, disculpa. ¿Aló? ¿Hola? ¿La Fran? Sí. Ah, sí, No, yo. no, espera, deja de decir lo que iba a decir.
Todo lo que Dale, dale, tiene mira. que ver con lo elemental es como del plano más de la tierra, es muy pachamámico, ¿ya? Bueno, y saben que yo soy súper de las estrellas, así como que yo estoy aprendiendo a gastar en la tierra como ustedes, por eso me tienen trabajando con los elementales. Entonces, tiene que ver con corrientes más ancestrales de diferentes cosmovisiones. Entonces, como que ahí uno puede entrar, por ejemplo, a trabajar con los toltecas, a trabajar con los mayas, ahí vais encontrando diferentes visiones para poder entender, por ejemplo, este tipo de cosas. Ya que yo, ese es un tema pendiente para mí, lo tengo terrible ahí en el tintero. Ya, Fran. Ya. Que así como tú dijiste que como cuando había un desequilibrio en algún elemental, como que el externo me lo mostraba, por ejemplo, a mí igual me pasa, yo también tengo mi carta a la mano y yo sé que tengo como un elemento en agua, así súper poca, y yo como que siempre tenía una conexión como súper fuerte con el mar. Entonces puede ser que quizás también uno que, como cuando no está tan conectado como internamente con un elemento, como que se intente conectar como afuera, porque también como que me vino ese pensamiento y empecé como, ya, yo tengo eso, ya, como relacionarlo con otras personas, y claro, hay gente que tiene como mucha afinidad con elementos, entonces puede estar como relacionado como con lo que no tengo quizás tanto dentro, como que lo busco un poco más afuera. Todo el rato. Y de hecho, de eso se trata. Que si yo naturalmente no está dentro de mí, tengo que buscarlo afuera para completarme, para estar en equilibrio. Y es muy lindo porque ahí es cuando empiezan estas relaciones ya con el elemental, con el espíritu, y generalmente es de hace muchas vidas. Por ejemplo, cuando yo estuve haciendo canalizaciones y yo revisaba votos, la gente, hay mucha gente que tiene votos en el primer chakra. ¿Qué es un voto? Son promesas o es una información densa que hay en el chakra que genera que algo se repita. Entonces, muchas veces tienen votos de chamanismo en el primer chakra donde tienen un pacto de acuerdo con algún elemental. Entonces, generalmente una persona como tú que no tiene esta conexión con el agua naturalmente, hace un pacto con el agua y vida tras vida trabaja con el agua de alguna forma para poder equilibrarse y poder conocer esa parte de sí mismo también. A propósito de eso mismo que tú preguntas y que la Reisa había comentado acá, hay que revisar qué signo está presente con planetas, pero también las casas. Las casas también tienen elementos. Entonces puedo tener quizá, veo que tengo ya puros signos de fuego, pero justo cae en una casa de agua. Entonces eso hace que tenga agua tu casa igual, o sea, tu carta. Entonces hay que revisar las casas también. Yo, por ejemplo, tengo casi todo en signo de aire y de tierra, pero tengo activas, tengo casas de fuego con muchos planetas. Y eso hace que mi fuego también esté presente. Entonces hay que mirar las casas igual de qué elementos son. Ya, y a veces en verdad no tenéis por dónde, y ni por casa ni por signo, el elemental no se te da, que también puede ser. El Richard dice que tiene mucho aire. Revisa las casas, puede que tengas ahí alguna casa dando vuelta con aire. Hay que revisar bien. Mira, ahí la Connie compartió, el este es el fuego, el poniente el agua, el sur el viento, el norte la tierra. Ahí dio algunas indicaciones. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hola, Joana, ¿me escuchas? Te escucho. Sí, bueno, yo fui una de las que tomó tu clase de elemental hace 3 años, Sí, me acuerdo. y cuando vi que pusiste esto fue como, como me escuchó, porque también me estaba resonando mucho, y como que lo agradezco mucho. Creo que todavía no me inscribo, pero de pura pesada que soy, pero me voy a inscribir, porque obviamente hiciste este taller para mí. Estoy muy contenta creo que a todos los que están aquí les va a servir mucho, como que lo recomiendo desde ya, porque se nota con estos módulos de territorio que hay como una ampliación, como que siento que efectivamente te están usando muy bien los espíritus y que este trabajo es de servicio, así como para la humanidad, para todos nosotros. Así que muchas gracias por escuchar y yo voy a estar ahí todos los martes. Eso quería decir. Bacán, Grace, tenerte.
Yo de hecho cuando caché que te había inscrito dije, hola, Grace tomó el primero, qué bacán. Y Igual, no, si los voy a tomar todos. igual cuando te inscribiste en la abundancia, la Grace ha tomado, llevas años metida acá desde que empezamos. Ay, Es que acompañando, ayuda. bacán. Muchas gracias. Ya. Que estén bien, chau. Chau, chau. Oye, mientras alguien habla, voy a enchufar mi computador porque lo tengo desenchufado, se va a apagar. Alguien estaba preguntando por el costo del taller y creo que era 15.000. Sí, 15.000. Y a diferencia de los otros, voy a subir las clases al Drive. Va a haber un Drive, no, mentira, lo voy a subir, voy a hacer como un Linktree, que va a ser específico y va a tener las 4 clases, cosas que ustedes las pueden revisar cuando quieran. ¿Ya? Porque en el otro yo soy como más cuática y no mando la clase como a cualquiera, porque siento que es súper importante para el proceso que se hace grupal, que estén en la clase y que puedan estar presentes, que hagan como el esfuerzo para movilizar la energía y hacerlo. Pero en este caso no. Entonces, si por ese motivo o por horario no pueden estar, va a estar disponible para que lo vean cuando quieran. Esa diferencia va a tener este ciclo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya estamos listos? Yo tengo una consultita, Constanza. que a mí me pasa mucho que como que soy muy desconfiada y como que cuando, claro, así como medito y trato como de visualizar, como que me pregunto mucho y no será así como elaboración mía, como que, no sé, ahí como que está la duda en el fondo. La eterna pregunta, sí. Me está entrando gente, creo que vieron ahora el link de la cosa. Mira, cuando uno ve algo en su cabeza, sea lo que sea que tú veas en tu cabeza, es real. Sí o sí. De hecho, algo que yo hago en las clases en general, y aquí hay varios que se rieron cuando lo dijiste, porque ya lo han escuchado muchas veces de mí, que en realidad todo lo que aparece en tu mente es tu espíritu manifestándolo o son espíritus manifestándose en ese lugar. Como que nos han dicho que es nuestra imaginación, pero no es nuestra imaginación, es el astral. Tú estás viendo el invisible a través de tu mente. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, hay un vuelco así, ¡puf! Porque te das cuenta de que todo, incluso esas conversaciones que tú tienes como quizás como en la cabeza, en la imaginación con un otro, están ocurriendo en cierto plano. A nivel espiritual tú estás hablando con esa persona. Entonces, todo lo que ocurre ahí siempre es real, siempre es verdad. Y eso es algo que uno tiene que aprender si quiere como meterse en este mundo y quiere generar un vuelco desde lo espiritual, empezar a entender que no es una creación, que no es algo que no está ocurriendo. Siento que ese es como el gran daño que nos ha hecho el patriarcado, porque nos dice que eso que está ocurriendo ahí no es real. Y que en mi caso, yo lo sané mucho con el aprender a canalizar, porque toda la vida vi muchas cosas en mi cabeza y yo, sí, súper fantasiosa, pero en el fondo no era eso, pues era que yo estaba leyendo y viendo constantemente cosas de otros, y lo aprendí, ¿y cómo lo sané? Porque al estar hablando constantemente en las canalizaciones y darme cuenta que no me equivocaba y que la gente decía, oh, sí, me está leyendo, ¿cómo lo supo? Y todo el tema, fue como, chuta, en verdad sí es real todo lo que veo. Pero siento que eso es algo que hay que trabajarlo así mucho, 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 mucho. Y que quizá una de las formas de aprender a sanarlo es como canalizando información, empezando a nutrirlo. Hola, disculpa que te interrumpa. ¿Se escucha bien? Hola, Jan. Hola. Quería contar una cosita con respecto a eso, que a mí igual me pasaba mucho el tema de no saber diferenciar cuando era parte de mi imaginación y cuando era como algo canalizado y esos temas. Entonces, hace poco tomé el curso de registro chicos, y como que llegué a la deducción de que para como diferenciar esos dos puntos, yo me dejo llevar por el primer pálpito, como le dicen, o la primera imagen que llega, porque siento que lo que viene después es como parte de la imaginación de uno en cierto punto, aunque no sea así.
pero principalmente como para como ir agarrando de a poquito, tratar de dejarse llevar como por la primera imagen que a uno le venga y agarrarla al tiro, ¿cachai? Como para que no sigan fluyendo más cosas y no se confunda la mente, por así decirlo. Y no sé si será así, según lo que yo digo, no sé si estará bien. ¿Qué me dices tú? Totalmente. Si todo lo que aparece, eso que llaman imaginación, realmente es real también. ¿Por qué? Porque es Claro. parte de tu mundo interno. Entonces todo lo que está en tu mente es real. De hecho, acá la Claudia puso, cuando tomé mi primer curso con la Yobi cambió mi percepción sobre ese tema, de creer que en lo que veo mentalmente y tomarlo en serio. Es hermoso, porque finalmente el patriarcado se alimenta bajo la idea de que te haga creer que eso que está dentro tuyo no es real, porque te quita poder, te quita fuerza. O sea, imagínate, con esto estamos diciendo que todo el mundo puede leerle el pensamiento a otro, leerle las emociones a otro. ¿Qué más poder que ese? Pero lo tiramos para el lado, pues hacemos como que no, mejor no. Está todo el poder ahí escondido. Y la última cosita antes de que empiecen, una pregunta personal relacionada con que yo en mi trabajo personal, espiritual, en mi camino, siempre he tenido problemas con el tema de las emociones, que todo lo que, o sea, todo termina afectándome a nivel emocional. Como qué consejo me podrías dar para trabajar o cómo empezar a como nivelar eso y yo empoderarme de mis propias emociones. Ya. Oye, mira, primero es que entró harta gente recién. Voy a avisarle a todo el mundo que la clase empezó a las 8, no era a las ¿En 9. serio? Entonces, Oh. si entraron a las 9 está grabada. La voy a subir para que puedan verla. ¿Ya? Entonces, Ah, ya. estamos haciendo ahora las preguntas finales de todo lo que hablamos. ¿Ya? Chuta. Pero bueno, lo que Ya. tú estás preguntando tiene que ver con el agua. ¿Ya? Y el tema con las emociones es que las emociones son parte de la sombra, es la parte oscura de nosotros. Entonces, cuando yo tengo problemas para poder lidiar con mis emociones, es porque yo tengo que trabajar mi sombra. Y eso generalmente todo el mundo lo tiene que trabajar, porque es parte de la evolución, el poder ir tomando conciencia de eso. ¿Ya? Entonces, yo ahí lo que te recomiendo es trabajar tu sombra, la inconsciencia, todos estos patrones que se te arrancan para poder ir viendo, porque todo eso de las emociones tiene que ver con eso, con la sombra. Ok, perfecto, entiendo. ¿Ya? Muchas gracias. Ya creo que ya estamos, está entrando toda la gente, no voy a seguir aceptando personas porque van a creer que están entrando a la clase y es como hacerles falsas ilusiones. Pero la voy a subir y se la voy a mandar a todo el mundo, eso es prometido. Ya. Creo que ya estamos, cualquier cosa igual pueden escribir por interno y podemos seguir conversando ahí por las redes sociales. Yo voy a ir rebotando las preguntas a las historias, ya, porque creo que este tema, como hablaba la Grace, es un tema, de hecho me emocioné cuando hablaste Grace y dije, tú lo dijiste, porque creo que es súper interesante, súper importante que como planeta, porque de hecho por eso estamos en cuarentena todavía, por eso nos tienen todavía en esta situación, que nos hagamos conscientes de estos espíritus y de lo importante que son. De hecho, es muy heavy porque cuando yo voy a la naturaleza y me conecto así espiritualmente y siento lo que está ahí dando vuelta, siempre están desesperados porque los podamos escuchar, porque lo estamos destruyendo, estamos desarmando todo el planeta. Entonces, cuando uno despierta y genera esa conexión y esa apertura para poder escuchar a los elementales, es súper triste. Como uno lee los territorios, uno siente los territorios y están tan tristes porque han sido tan devastados que la única forma de poder ir recuperando todo eso es primero haciéndonos cargo de los elementales dentro para poder sentir lo que está pasando. Entonces es bien bonito y desde ese lugar les agradezco que hayan recibido este llamado, que hayan podido conectarse. A los que van a ver después la clase también, porque de alguna forma están apareciendo y eso implica que está esta intención de poder hacerse cargo y poder colaborar, porque esto es un llamado planetario, algo que está pero muy, muy fuerte, y entre más podamos poner ahí el granito de hacernos cargo del elemental dentro, estamos aportando para que se transforme afuera también esta conciencia de entender que este planeta está vivo y que hay que cuidarlo, porque es cuidarnos a nosotros también finalmente. ¿Ya? Les dejo un besito, un abrazo, muchas, muchas, muchas gracias. Estén atentos ahí porque este mes van a haber otras clases por ahí gratuitas que van a aparecer.
Y bueno, si se quieren sumar al ciclo elemental, también quedo atenta ahí por si quieren sumarse. ¿Ya? Besitos. Muchas gracias. Chau, chau. Qué rico ver caritas que estaban ahí desaparecidas y algunas que no conocía. Chao, chao.